través del sistema Real Audio. Ondas de Ibagué, la de millones de oyentes, la más popular. Los contenidos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de su director y colaboradores. En el 2020, los mejores debates y análisis sobre los temas de interés para los tolimenses están en Enfoque. Un periodismo diferente. Sintonice Enfoque de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche a través de Ondas de Ibagué 1470 AM. Enfoque. Dirige Daniel Restrepo. Las 6 de la tarde, sean todos bienvenidos a Enfoque. Estamos desde ya los 1470 AM. Nuestro programa va de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 de la noche. Hoy retomamos el horario. Ayer jugó el Deportes Tolima y tristemente no pudo con el Internacional de Brasil, pero la vida sigue y esperamos que le siga yendo de la mejor manera al Deportes Tolima. Hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante, porque es una iniciativa que ya ha dado mucho de qué hablar y ya es viral en redes sociales. Diferentes compañeros nos han enviado links al respecto. Cuando ya teníamos el tema planeado, nos empezaron a llegar toda la información. Vamos a hablar sobre la propuesta del Centro Democrático de que los militares tengan la oportunidad de votar, que tengan ellos también participación en las urnas en las elecciones. Ya vamos a saludar a nuestros invitados, ya vamos a hablar de este tema tan importante que de ya hace eco en redes sociales y en medios de comunicación. Agradecimiento especial a todas las personas que nos escuchan desde sus hogares y sitios de trabajo. Gracias a los que nos siguen y nos ven en redes sociales. Desde ya estamos transmitiendo en vivo y en directo en la página de Facebook de Ondas de Ibagué. Cerca de 96,000 me gusta tiene esta página y más de 122,000 seguidores. Conéctense y denle compartir a esta publicación. Pueden dejar su comentario sobre el tema del día. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo o no con que los militares puedan votar, puedan ser partícipes de las elecciones? La invitación es a que opinen con nosotros, pero también pueden seguir a Enfoque en cada una de sus redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Enfoque TV, nos encuentran en Twitter como @Enfoque_Tolima, en Instagram es la misma dirección, @Enfoque_Tolima, y sigan toda la información que subimos en el día a día en nuestro sitio web enfoquetolima.com. Esto es Enfoque, bienvenidos. El análisis, la opinión y credibilidad en Enfoque, un periodismo diferente. Escúchalo en Ondas de Ibagué 1470 AM, el poder de la radio. Las 6 de la tarde, 3 minutos, vamos de una vez con la nota económica con el docente universitario Guillermo Naranjo. La nota económica, la información más importante del ámbito económico, en Enfoque, con el economista y docente universitario Guillermo Naranjo. Sí, muy buenas noches Daniel, muy buenas noches al doctor Gustavo, al profesor Germán y al doctor Charry y a todos nuestros oyentes. El día de hoy salió un dato bien importante y es que se reporta que en el primer mes del año bajó la producción de petróleo en Colombia. Recordémosle a nuestros oyentes que el petróleo es la principal fuente de ingresos del país. Básicamente el 70% de las exportaciones que tiene en la actualidad Colombia es precisamente petróleo. Y los datos son los siguientes. Miren que para enero de 2020 se alcanzaron 883,000 barriles al día. Y ahora lo que se resalta o lo que resaltaban las cifras es que a pesar de que el petróleo cayó en 1.68 la producción para enero de 2020, la que sí subió fue la producción de gas. El gas subió 5.6. Se logró 1.116 millones de pies cúbicos al día en enero. Y en 2019 teníamos 1.057 millones de pies cúbicos. ¿Por qué se presentó básicamente la disminución de petróleo en enero del 2020? Básicamente los reportes que se evidenciaron fue que existió una disminución de producción en el país, básicamente en los siguientes sectores: Norte, Santander, Casanare, Córdoba, Guajira y Sucre. Ahora hay que esperar qué va a suceder con
la producción en este primer trimestre. Recordemos que este activo depende mucho de la captación de divisas del país, e igualmente también de este activo depende mucho qué pase con la acción de Ecopetrol, que fue una de las empresas que dio más beneficios en el año 2019, junto a Celsia y junto a Bancolombia. Bueno, ahí estuvo la nota económica con Guillermo Naranjo, 6:05, enfoque a través de Ondas de Ibagué. En los 1470 de la M, Enfoque, un periodismo diferente. Bueno, y empiezo a saludar a nuestros invitados de la tarde de hoy. Saludo al doctor Gustavo Ramos Arjona, ex congresista de la República, ex diputado del Tolima y ex concejal de la ciudad de Ibagué. Doctor Gustavo Ramos, bienvenido a Enfoque. Muy buenas tardes, mi querido Daniel, y a todas las personas que en estos momentos están en sintonía y nos están viendo por lo que yo he denominado la magia del Internet. Y obviamente al doctor Sánchez, al doctor Charri y al doctor Naranjo, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes unas ideas. Y a nuestro ingeniero de sonido, a Santiago. Muchas gracias, Santiago. Sí, señor. Óscar Charri, politólogo, analista y director del programa Café Político. Óscar, bienvenido. Pues muy buenas tardes a todos los oyentes. Daniel, muchas gracias por esta invitación. Profe Naranjo, tiempo sin vernos, igual con el profe Germán Sánchez, y un placer compartir la mesa con todos ustedes. Saludo también al profesor Germán Sánchez, docente universitario, comunicador social, periodista y columnista de varios medios de comunicación escritos y virtuales. Profesor Germán, bienvenido. Edson, buena tarde para usted, para los compañeros de mesa, al doctor Gustavo, es un placer tenerlo en este momento, a Naranjo, a Charri, por supuesto a nuestro Master Control, a Santiago, un saludo especial, que siempre debatimos sobre el Deportes Tolima. Sí, señor. 6:07, saludo a Joana Cárdenas, ella es la directora de Contacto al Aire de Ondas de Ibagué, que está ahí conectadísima con nosotros. Saludo especial para Joana. También saludo a Guillermo Naranjo de nuevo. Guillermo, bienvenido. Sí, Daniel, muchas gracias. Acá esperando que inicie este debate con un tema de interés nacional. Sí, señor. Mire, de una vez me escribe el exconcejal de la ciudad de Ibagué y ex candidato a la alcaldía, el doctor Camilo Delgado, y me dice que esta propuesta es absurda. Ya vamos a estar hablando sobre este tema, pero en primera instancia, doctor Gustavo Ramos, yo quiero escuchar su criterio, su punto de vista sobre esta iniciativa que se espera que este año llegue de nuevo al Congreso de la República, la discusión de una reforma política que modifique todo el sistema electoral que ha funcionado durante tantos años en el país. Y uno de los puntos del Centro Democrático quiere debatir dentro de la iniciativa la posibilidad de que los miembros de la fuerza pública puedan votar en las elecciones nacionales y regionales. Su criterio, doctor Bueno, Ramos. yo siempre he tenido esa inquietud, que por qué en Colombia, después de que se prohibió en el año de 1932 por el presidente Olaya Herrera, posteriormente se hizo otros intentos y no se ha podido tener esa igualdad como lo reza el artículo 13 de la Constitución del 91, que si ustedes revisan el artículo 13, habla muy clarito, que dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Entonces, yo veo que después del 91 era bueno retomar el tema y sin ninguna, es decir, sin ningún temor. Hay que abrir el debate, está abierto. Obviamente que hay voces que todavía están, yo digo que en el siglo pasado, las voces que dicen que esto es aberrante, que cómo así que los militares vayan a tener ese derecho. Entonces yo les recuerdo, en la América Latina no hay sino 3 países, me parece que es Honduras, Guatemala y no recuerdo el otro que está en Centroamérica. No, en Paraguay. En Paraguay, sí, son 3. Venezuela, alguien ha dicho que fue Chávez. No, en Venezuela venía como en Colombia, es decir, todo el tiempo que Venezuela se constituyó en república, los militares ejercían ese derecho al voto. Obviamente que con el dictador que hay ahora, pues es una cosa diferente. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, que yo pienso que es de los países del mundo donde
es donde se ejerce una democracia en todos los niveles. Y en Europa, Francia, por ejemplo, que es el país de las libertades, los militares tienen el derecho al voto. Y yo pienso que aquí nos hemos quedado cortos después de la Constitución del 91. Entonces yo sí celebro con mucha simpatía que el doctor Ricardo Ferro y los que están liderando esta iniciativa se dé, porque si nos acogemos a la Constitución del 91, mire, hace 15 días me parece que fue un agente de la policía que apeló precisamente a la Constitución del 91, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de culto, y él invocó que a él no le podían decir que él no era cristiano, que nada de Dios. Y ahí hay una polémica, yo no sé en qué terminaría esa acción de tutela, no conozco el resultado, pero sí es bueno que nos actualicemos. Esto, es decir, esto es buscando que precisamente los ciudadanos seamos iguales en derechos, como lo reza el artículo 13 de la Constitución. Mira, nos escribe Mónica Toledo, ella es politóloga, y dice: opino igual que mi ídolo político, y me envía una imagen de Humberto de la Calle que dice: el voto de los militares es un tremendo error de consecuencias nocivas. Eso fue lo que hizo Chávez. Entonces, al fin, ¿quién quiere convertirnos en Venezuela? Eso fue lo que dijo Humberto de la Calle. Oscar Charri, ¿cuál es su criterio después de escuchar al doctor Gustavo Ramos Arjona y obviamente algunos de los comentarios? Bueno, el tema del voto militar a mí sí me parece más que un derecho que pueda tener, todos los colombianos tenemos derechos y deberes, porque siempre nos quedamos en los derechos, pero también tenemos igual de deberes. Es un tema bastante hasta peligroso. Porque yo les voy a poner un caso hipotético, vamos a poner un ejemplo, puede que suceda, puede que no suceda. Imagínense que hay un mayor, pongámosle que llame el mayor Sigilo, que lo envían a un puesto, un batallón de alta montaña donde nadie quiere estar. De esos que son castigos. ¿Sabes que en las fuerzas militares cuando no quieren a un oficial lo mandan a un sitio lejos o le demoran el ascenso? Bueno, cualquier cantidad de cosas que puedan pasar. Estamos en época de elecciones y lo primero que van a decir es: bueno, el mayor, ¿usted quiere que lo traslademos para Ibagué, para que se acerque a su familia? ¿O usted está pendiente del ascenso? Usted tiene 4.000 hombres bajo su mando. Sencillo, como el jefe de las fuerzas militares está también haciendo campaña. Eso dicen es que está prohibido. Claro que está prohibido. Pero mire, Guerlain acabó de decir, durante 50 años que estuvo en el Congreso, que la compra de votos es normal. Lo que pasa es que ahora ya no van a utilizar los 50.000 pesos, sino que van a usar la presión de la fuerza. Entonces, para que usted vuelva aquí a Ibagué, cerca a su familia, o para no trasladarlo a otro sitio, sencillo, de los 5.000 hombres que tiene a su mando, o 1.000 o 500, los que sea, asegúreme el 90% de esos votos para este candidato a la presidencia, y ahí empiezan a manipular los votos. Dicen que las personas, que todos los... en Latinoamérica solamente hay que en Colombia y otras veces que no votan los militares, pero es que nosotros no podemos hacer referencias con lo que hacen los otros países, porque ya está demostrado que el nivel de corrupción en Colombia es altísimo. Aquí nosotros estamos jugando es a copiarnos modelos para decir, es que nosotros somos igual de avanzados, no sé, un país de primer mundo que permite que sus fuerzas militares voten, pero es que en esos países del primer mundo no tenemos los problemas y las injusticias sociales que tenemos en Colombia. Entonces, el voto militar para mí sería dar un paso negativo en lo poco que queda de la democracia. Nos escribe Andrés López y dice: hilar delgadito. Ese es el comentario. Y nos escribe también nuestra amiga Sol Cobaleda. Ella dice: los militares defienden la soberanía de un país que no les permite elegir. Soy esposo de un militar y creo que somos colombianos en igualdad de condiciones. Y estamos como en otras épocas, los negros sin derechos, las mujeres sin derechos. Aquí está la fuerza pública sin derecho. Gracias a Sol por ese comentario. Profesor Germán Sánchez, ¿cuál es su criterio? Mire, básicamente yo creo que el voto a los militares podría darse en Colombia. Sí podría darse, pero no es el momento. Y se lo voy a explicar por qué. Lo que pasa es que a veces perdemos de lado la historia y los contextos, Gustavo. Uno de esos contextos, por ejemplo, es que precisamente con el grupo, digamos, armado, terrorista, narcotraficante, insurgente, como se quiera llamar, más grande y poderoso que tuvo este país, este continente y del mundo casi, que fue las FARC, digamos, como franquicia, ¿cierto?, del grupo insurgente, se llega a un acuerdo por toda la situación política que se da en los 50 años de historia de este país.
¿cierto? Y ese acuerdo dice, para que saquemos uno de los actores de ese conflicto de 50 años que marcó a la generación del papá del doctor Gustavo, al doctor Gustavo, los hijos del doctor Gustavo y los nietos del doctor Gustavo y los míos, lo que debemos hacer es un proceso de transición. Y un proceso de transición debe entenderse como un proceso que lleva por lo menos la mitad de una generación, y la mitad de una generación se entiende entre 15 y 25 años. Es decir, en ese proceso que se dio con la exguerrilla de las FARC, es un bebé. Ese proceso malo, entuerto, que tiene que mejorarse, todo lo que sea, es un bebé. Y ese bebé hay que dejarlo madurar. Y uno de los propósitos de madurar es que uno de esos actores que estaban contra el establecimiento entregaran sus armas, dejaran de ser deliberantes, se retiraran, y los otros actores, en este caso la policía y las fuerzas militares, siguieran en la condición legal y constitucional que tienen. Porque el doctor Gustavo, que menciona la Constitución, recuerde usted que el artículo 219 de la Constitución también prohíbe que la fuerza militar sea deliberante. Y le voy a traer a colación un escrito que no es mío, porque hay que dar las fuentes, es de un gran hombre que usted conoció. Yo sé que usted lo conoció en alguna ocasión, el exgeneral Álvaro Valencia Tovar, uno de los grandes militares que es referenciado por doctrinas militares desde la Escuela Superior de Guerra. Marcó una generación de militares que combatieron contra las insurgencias, la guerrilla y el narcotráfico. Y mire lo que decía Álvaro Valencia Tovar por allá en el 90, pero es muy acorde. Dice que en el acto legislativo tal, introduciéndolo precisamente en el artículo tal, se prescribe que la Fuerza Armada no es deliberante. Es decir, se consideró que existía inseparable conexidad entre voto y deliberación en materias de políticas partidistas, en especial en un país como el nuestro, absolutamente politizado, un general de la República, precisamente donde la veda de la injerencia militar es y así debe mantenerse absoluta. Y cierro con esto. Otorgar el voto a los militares lleva implícitos riesgos que la República no debe correr, ni las Fuerzas Armadas aceptar. Sin necesidad de emitir orden alguna, un comandante puede influir en forma sutil y decisiva en sus subordinados, sobre todo si ejerce un liderazgo moral o intelectual, deseable para fines castrantes. Inclusive, fuera del servicio pueden seguir consultas de oficiales o oficiales jóvenes a sus jefes, y con mayor razón de soldados hacia ellos. La vida cuartelaria no ofrece muchas oportunidades para ilustrarse sobre el acontecer político de los demás ciudadanos, y si el sufragante carece de información, bien dará su voto a ciegas o pedirá consejo a sus superiores por la formación en que están en los cuarteles, que es una formación lineal, absolutamente vertical. No olvidemos eso. Por eso me parece muy peligroso estar hablando en este momento de darle voto a los militares, cuando en este momento deberíamos estar hablando es qué se va a hacer para que no sigan matando a esos señores que entregaron armas y no vuelvan a coger mucho más beligerantes a esos mismos pueblos, a esas mismas veredas, a esos mismos corregimientos, a hacer lo que la pasaban haciendo. Esa sí es una discusión real de este país. ¿Qué vamos a hacer con 2 dígitos del desempleo de este país? Esa sí es una deliberación pública real e importante para ese país. No esta. Yo no estoy diciendo, y parto del hecho, y lo digo en mi tesis, yo no estoy diciendo que los militares no tengan derecho al voto. Me parece que sí, que deben tenerlo, pero este no es el momento. Este no es la coyuntura. Y lo voy a decir por qué. Porque además, lo que se va a ver, y el doctor Gustavo, que es un hombre que nació, digamos, con ese movimiento, y él sí merece el reconocimiento de ese movimiento político, porque sé que lo hizo así desde hace mucho tiempo, como es el Centro Democrático, porque en este país más que Centro Democrático hay uribismo del expresidente Uribe. Aquí no hay Centro Democrático, hay uribismo, y por eso, ante la premura de que el presidente Uribe ya se cansó, ya se quiere dedicar en los últimos años de su vida a sus nietos, digamos, ya quiere entregar esa posta que lo absorbe permanentemente, dijo, me voy a retirar y me quiero retirar, pues ese movimiento llamado uribismo, que ahora se arropa bajo el Centro Democrático, no existiría y se caería, Gustavo. Eso es una realidad. Y esa es la preocupación cierta. Necesitan, entonces, captar otro tipo de votos, porque en los mismos análisis que hacen juiciosamente todos los partidos, ya se dan cuenta que hay una posible vaque para el Centro Democrático en las elecciones dentro de un año, y han perdido presencia. Y mucho más. Quiero decir, si su líder natural, amado, odiado, pero recordado en la historia de este país, como es Álvaro Uribe Vélez, que marcó este país en lo bueno y en lo malo, se retira de ese escenario, ahí se quedarían no sin el 50% menos,
el Centro Democrático se quedaría por lo menos con el 70 o el 80% menos de sus posibilidades electorales, y creo que esa es la gran preocupación de este debate que se plantea hoy. Sol Cobalea nos escribe sobre lo que acaba de argumentar el profesor Germán Sánchez. Dice: señor periodista, usted habla de un caso hipotético, eso no podría ser igual si la milicia elige o no elige. Joaquín Acosta, a quien saludamos a esta hora de la tarde, dice: saludos a Daniel, al profe Guillermo y a toda la mesa de trabajo. Creo que sin duda alguna tenemos que llegar a los niveles de otros países latinoamericanos y del primer mundo. Los militares son las personas que defienden la soberanía de nuestro país y tienen todo su derecho para elegir. Manuel David Guarnizo dice: buenas tardes, Daniel, al profe Guillermo, al profe Germán, dice, y el resto de la mesa. Aquí se escandalizan porque se pretende que las fuerzas militares voten, pero si pretenden decidir el desmonte del SMAT, eso sí es legítimo. Coherencia, solo por si acaso, una buena fuente de las fuerzas militares tampoco están de acuerdo con el mal gobierno de Duque, dice Manuel. Catalina de las Casas dice: aunque igual los militares ya ejercen gran influencia en elecciones, ya que sus familias finalmente resultan votando por los que ellos digan. Entonces la pregunta es si un militar puede votar también, dice, puede votar, también cambiará al que un funcionario público pueda hacer campaña. Dice también Joaquín Acosta: yo hice parte de una escuela militar y creo que estamos más pendientes de la cotidianidad política y social de este país que los ciudadanos que hablan pero eligen a los mismos corruptos. Ahí están algunos de los comentarios. Guillermo, me da unos minuticos, tenemos llamada. Héctor Vera a esta hora se comunica con Enfoque, él es periodista y abogado. Héctor, bienvenido. Hola, bienvenido, Edson Daniel Restrepo. Mira, en esto del tema del voto militar en Colombia hay que sentar una posición, pero hay que conocer bien la historia política de la nación. Aquí no se pueden lanzar tiros al aire sin conocer la historia política colombiana completamente. Remontémonos a mayo del 58, régimen de transición. Alberto Lleras Camargo gana la presidencia y viene a reemplazar a los militares que estaban en el gobierno, los gobiernos de Rojas Pinilla y de la Junta Militar. Veo que los opinadores, qué pena, con todo el respeto, no estaba oyendo el programa si alguno de los invitados tuyos citó la doctrina Lleras, pero veo que no la conocen. La doctrina Lleras fue el discurso del Teatro Patria el 9 de mayo de 1958 del presidente Alberto Lleras Camargo, cuando reunido a toda la oficialidad de las Fuerzas Armadas que venían de una transición de ser gobierno a pasar simplemente a los cuarteles y a no deliberar en política, Lleras Restrepo trazó la línea divisoria que ha gobernado Colombia toda la vida y se conoce como la doctrina Lleras, que consiste básicamente en que, para ilustrar a los panelistas y a la audiencia de Ondas Ibagué, el arte, la política es el arte de la controversia, y el ejercicio militar y policial es de la disciplina, el mando y la obediencia. Luego, cuando se politiza y se tornan deliberantes los miembros de las Fuerzas Armadas, militares y de policía, se quebranta la unidad de los cuerpos armados. Y eso aunado, le agrego yo de mi cosecha, en un país politizado, corrompido como Colombia, donde todo se va al exceso, imagínense cómo es eso. Eso sería agregar un elemento de disolución institucional que llevaría a este país más rápidamente a la fragmentación, a la fractura, a ser un Estado fallido. Entonces, debemos de rechazar, y ya, gloria a Dios, porque el presidente Duque se pronunció que no va a avalar esa iniciativa, y finalmente, pues el señor Ferro lo que está buscando es ya instrumentalizando su aspiración mediática al Senado para buscar votos, y el Centro Democrático, como se ha ido quedando solo y arrinconado, trata de ganar un espacio electorero hacia el interior de las Fuerzas Armadas. Pero lo que tenemos que hacer, los que tenemos líderes de opinión desde la sociedad civil, es defender a ultranza la doctrina Lleras, que hoy más que nunca está vigente en nuestro país. Yo los invito a que todo el mundo busquen y conozcan lo que es la doctrina Lleras, que fue lo que le devolvió la civilidad democrática a Colombia después de los gobiernos militares de Rojas Pinilla y de la Junta de facto que estuvo en ese entonces. Gracias a Héctor Vera por su comentario. Nos escribe también Iván Gómez, dice: mucha gente protesta por los motivos equivocados, y es que creen que un comandante va a obligar a votar por determinado candidato. Lo cierto es que no hay necesidad de eso. El ejército, con su doctrina y sus miembros, la mayoría está por vocación, y esa vocación y doctrina hace que no vayan a compartir políticas de izquierda. Algunos de los comentarios. Guillermo Naranjo. Bueno, yo sí quiero decir algunas cositas. Tal vez me eche toda la audiencia hoy en contra. Yo soy de las personas que considero que la democracia tiene que ser muy limitada. No se le puede generar un proceso democrático a toda la ciudadanía. Yo pienso que la propuesta que hace
el representante Ricardo Ferro, pues una propuesta bastante polémica. Primero hizo la de el tema del fútbol, que para mí el fútbol no es un bien público. Ahora sale con el tema de votar los militares. Me parece que es peligrosísimo en primera razón, en primer lugar, porque imagínense a mi coronel Chitiva que pudiese votar en su momento, ¿no?, con sus hombres acá en el departamento de Policía Tolima, ¿no? Eso, si no más, un alcalde puede hacer presión para que los funcionarios públicos generen un voto y desequilibre una balanza. A mí me parece que el país no está preparado para eso. Siempre hemos dicho que busquemos los primeros países del mundo, pero uno mira Finlandia. En el caso de Finlandia quitó los subsidios a la agricultura, y uno lo dice acá en Colombia y ya uno lo tratan de neoliberal, de un poco de cosas que a veces dicen sin justificación. A mí me parece que este no es el momento para que las fuerzas militares... Además, los militares tienen un régimen especial. Ellos tienen un régimen especial de pensión, de salud, como los maestros. Como los profesores de magisterio. Tienen un régimen especial. Entonces, a mí me parece que no deben estar en las urnas. Respeto los militares, además, porque el único de mi familia, todos son policías menos yo. Mi hermano, mi abuelo, mis tíos, mi papá, que en paz descanse, Luis Mariano Naranjo, mi tío, todos mis abuelitos, todos. Yo fui el único que me fui por la economía, pero a mí me parece que no, que los militares no deben tener, ni los policías deben tener acceso a las urnas. Nos escribe Miguel Moreno, dice: en Venezuela el voto militar fue la gran bandera de Chávez. Curioso, ¿no? Gracias a Miguel por su comentario. Doctor Gustavo Ramos Arjona, ya escuchó también los argumentos de sus compañeros de mesa de trabajo y algunos de los oyentes. ¿Usted piensa que de pronto los que están en contra de esta iniciativa son un poco extremistas? No. Yo considero que el debate se abrió precisamente, y era muy importante hacerlo con la Constitución del 91. El doctor Germán Sánchez, además es un académico, dice algo que no me llamó la atención, sino que me da motivos para explicar mejor. Dice: el proceso de paz es un bebecito. Claro que sí. Y de la misma manera digo yo que los derechos fundamentales de la Constitución del 91, en algunos casos que no los hemos desarrollado, son unos bebecitos, pero ya hemos desarrollado unos derechos fundamentales como el desarrollo de la personalidad, que para hace 10 años inclusive, nunca los colombianos se imaginaban, por ejemplo, que Claudia López iba a ser la alcaldesa de Bogotá, y que si ella se hubiera besado con su novia en campaña, pues a lo mejor yo no sé cuál hubiera sido el resultado de las elecciones, pero lo hizo fue después es decir, el día que ganó, y a los 20 días se casó. Sí. Se casó normal, estrenando ¿qué? El libre desarrollo de la personalidad en la Constitución del 91. Ahora que hay temor, es decir, no rechazo eso, no comparto ese criterio con los que se están oponiendo radicalmente, con un pensamiento, con todo respeto les digo yo, muy conservador en ese caso, muy conservador, de que los militares no pueden votar, que porque es peligroso el día de las elecciones, pero más peligroso que un gobernador y un alcalde haciendo política, y que los funcionarios pueden votar, sí que pueden votar, ¿cierto? Pero además que pueden votar llevan cosas, y es decir, y se ganan las elecciones con el voto de quién, de los funcionarios que, entre comillas, no pueden votar, ¿cierto? No pueden hacer política, pero lo hacen. Por eso yo estaría de acuerdo que los funcionarios de las instituciones regionales, de los entes regionales, hicieran política de frente, como la hizo de frente inicialmente en la segunda reelección el presidente Uribe. Hizo política como candidato y como presidente, y como lo hizo Santos, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tenemos es que ir asimilando las nuevas costumbres y las realidades políticas que estamos viviendo. Entonces, no le tengan miedo que los militares se van a ganar todo, no, hay disciplina, y los mismos requisitos que hoy se le exigen a los funcionarios para que no hagan política de frente, pues se les exigirá a ellos. Ahora, yo pienso que la formación de los militares, porque hay que diferenciar, los militares son los que conforman el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Y la policía son civiles, que también tendremos que abrir un debate, una propuesta que
que a mí me gusta que la policía pase a depender del Ministerio del Interior, porque es que debe ser así. ¿Quién está decidiendo en Bogotá, por ejemplo, las limitaciones del SMART? Que haya un protocolo. ¿Es la alcaldesa o es el director de la policía? Es la alcaldesa, ¿no es cierto? Y en Medellín, ¿quién limita? Claro, los alcaldes son los jefes de la policía. Entonces no le tengamos miedo a esos cambios que tienen que darse en el futuro. Ahora, yo considero que sí hay mucho temor de muchas personas que dicen va a haber abusos. No, mire, yo creo que reconocerles un derecho que le está siendo cercenado en este momento a los militares, y tenemos que buscar una equivalencia, doctor Germán Sánchez. Claro, la Constitución del 91 en su artículo 13, ¿qué dice? ¿Cierto? El derecho y la garantía. Y el otro artículo, el que usted hizo mención, es el 200, ¿qué? 19. 19, ¿qué dice? Que no puede ser deliberante la fuerza militar. Bueno, entonces hay una equivalencia que es más, yo le estoy organizando a un amigo militar retirado que presente una tutela. A ver qué dice la Corte Constitucional. Es que tenemos que ensayar, tenemos que, es decir, hacer uso de ese derecho, de que para mí se le está violando un derecho fundamental a todos los militares, y la policía se le está violando ese derecho fundamental que dice explícitamente el artículo 13 de la Constitución. Entonces yo pienso que tenemos que asimilar eso poco a poco, y me parece, estos principios fundamentales, estoy de acuerdo con usted, doctor Germán Sánchez, como el proceso de paz es un bebecito. Esos principios fundamentales tenemos que irlos estrenando, y sí, yo celebro con alegría que se haya abierto el debate y que haya personas que no estén de acuerdo, como ustedes tres aquí que no están de acuerdo. Es decir, en este momento yo me sentiría en minoría, pero no me siento en minoría, me siento en unas mayorías inmensas que no las dejan participar. En un ejercicio democrático deliberante. Claro. Pero mire la discusión, y yo lo quiero reiterar. Yo no estoy oponiéndome a que se dé el voto, lo que estoy diciendo es que este no es el momento para que se dé el voto. Más adelante, y los explicamos. Más adelante, estoy hablando en años del país, cuando se haga un proceso de maduración política real. Y mire que usted llevó el debate a un tema, claro, hacer un parangón entre lo que es un funcionario público y un militar, pero ahí tenemos que dar es un debate epistemológico en el ejercicio de lo que entendemos conceptualmente por libertades. Porque cuando usted está formado en armas, escúcheme lo que le estoy diciendo a la audiencia, está formado, es decir, lo están formando, o usted libremente decide formarse como militar o como policía, usted lo están formando en armas, lo están formando por acuartelamiento, y todos sabemos lo que es eso, lo están formando de manera vertical y lineal, y le están dando adiestramiento. Eso significa en su formación de ser humano unas cosas distintas a que si usted es un funcionario público que es del Centro Democrático, que es del Polo Democrático, de la Humana, del Partido Conservador, ¿sí? De donde sea, pero usted tiene mayores libertades en la concepción epistemológica a un militar que obedece esas jerarquías y tiene esa formación. No quiero que estemos en una discusión, como se dice, en un alegato. No, es un alegato, es una discusión argumentativa epistemológica. Quiero decirle lo siguiente. Por eso es que yo creo que uno de los ejércitos más modernos es el de los Estados Unidos. ¿Y formados para qué? Para que con un dron hayan matado ahora a un general, le han quitado la vida a un general iraní, ¿cierto? Para acabar con el enemigo, para acabar con el enemigo. Sí, señor. Ahora vamos al otro ejército democrático, el de Francia. Los franceses. Pero no tienen deliberación. No. Ellos cuando hay elecciones se les llevan las urnas directamente a los cuarteles. Y aquí no lo podemos llevar a los cuarteles también. Usted que menciona, usted lo que menciona en la norma en Estados Unidos, y la gente lo puede consultar, lo puede ver. Cualquier militar de cualquier rango en Estados Unidos que toque temas políticos o que tenga deliberación es absolutamente echado a la fuerza y pierde todos sus derechos. Y está consagrado en la Constitución. Es decir, allá no es el hecho de que usted ejerce libremente la votación. No, a usted lo que le dicen es, usted puede votar y ese día ya vota por el amigo conservador de Santiago. Otra cosa que pero la Procuraduría usted no puede deliberar. Ni siquiera hablarlo, ni mencionarlo, eso es distinto. Por eso hablo de procesos. El procurador que a mí no me gusta porque es muy conservador en su pensamiento, que es el de las tirantas del doctor Ordóñez, en sus 2 periodos que tuvo,
¿A cuántos sancionó por intervenir en política? ¿A cuántos gobernadores destituyó? Ese es un buen debate aquí se para ejerce, otro programa. aquí se ejerce. Eso es cierto. Claro, porque la los funcionarios Procuraduría públicos en civil sí. Por eso. En militar no. ¿Cómo que la Procuraduría no entra? Claro que sí. Pero en militar, comparar militares y civiles en ese tema de la política es una línea muy peligrosa epistemológica, doctor Gustavo. Porque, mire, yo voy a lo mismo para que me entiendan. Y yo sé que quienes hemos estado cerca en todo el proceso de los militares y de pagar servicio, o quienes están en esa línea formando de vida, saben que la formación profesional es distinta. Cuando usted entra a un batallón, cuando usted entra a un comando, la formación en las escuelas, y usted lo sabe, doctor Gustavo, es distinta. Estoy hablando de formación del ser humano en el hecho de las libertades. A usted, perdóneme, no quiero pasar al tema de la psicología, pero a usted en materia de conductivismo, si fuera una discusión psicológica, a usted lo aconductan para la obediencia. Pues por eso es tan peligroso y por eso la Constitución lo prohibió. No es por nada más. No es que lo haya por eso son liberantes cuando cuelgan el uniforme. Lo que pasa es que aquí colgan el Everfit, como decían antes. Sí, lo que pasa es que aquí en Colombia, si vamos a revisar la historia, como decía el abogado, ¿cómo es? Vera. Héctor Vera, sí, señor. Vera, mire, recuerde usted una cosa, que el único golpe de Estado que hubo en el siglo pasado fue el que hizo Rojas Pinilla, pero auspiciado ¿por quién? Por los políticos que estaban en ese momento en decadencia. Esa fue una jugadita política que ahí se crea la NAPO, después le roban las elecciones a Rojas Pinilla cuando lo vuelven y lo llaman, y se crea el M19, ¿cierto? Pero aquí lo que ha habido es una prevención precisamente contra los militares, pero yo pienso que las fuerzas militares más democráticas y más correspondientes a la honestidad y al mantenimiento del orden y de la soberanía son las colombianas, porque ustedes miran para el resto de Sudamérica cuántos golpes de Estado hubo en Venezuela. Chávez cómo llegó, casi que con un golpe de Estado, y lo que pasó en el Brasil, lo que pasó en la Argentina, lo que pasó en Chile. Sí. Entonces, las fuerzas militares de nosotros y de policía son muy democráticas desde el punto de vista de su actuar, que respetan la institucionalidad, no han querido tomarse el poder por la fuerza, sino que siempre acogen al gobernante de turno. Entonces yo pienso que a ellos tenemos que darle la oportunidad de que participen. Si ese bebecito de la paz, que todavía no se ha desarrollado, le dimos la oportunidad de que se convirtieran en partido político, ¿por qué no les damos la oportunidad a los militares y a los policías que elijan en las próximas elecciones, si es que eso lo logramos, que eso pase en el Congreso de la República? Porque nosotros aquí podemos hablar mucho, sí, pero es el Congreso de la República el que irá a tomar la decisión, el legislativo, para ver si realmente les reconocemos ese derecho que les tenemos apagado precisamente a los militares y a los policías de ejercer su voto. Demasiado pronto para eso. Sí quiero... Mire, por ejemplo, Oscar, ya vamos con usted. Por ejemplo, en una entrevista que brindó Ricardo Ferro el día de hoy, dice: si el Congreso de la República se va a meter en una reforma política, el primer tema que debe abordar en la misma es el sufragio universal, y en ese tema juega un papel muy importante el voto de los miembros de las Fuerzas Armadas. Nos escribe Miguel Moreno, dice: la restricción tiene una interpretación frente al porte de las armas de la República. Los militares respetan el orden constitucional, pero no intervienen en la construcción del mismo. Sol Covalea dice: doctor Gustavo, el miedo es porque un militar jamás votará por la izquierda. La señora Hipólita Rodríguez nos escribe: ¿a qué le teme la izquierda? Gracias por sus comentarios, sigan dejando estos comentarios en la transmisión en vivo. Oscar Charri. Gracias, volvimos por acá. No es un temor de izquierda o de derecha. Simplemente les voy a poner otro ejemplo. ¿Por qué se dieron los falsos positivos según un ex general que dijo unas palabras que los soldados eran tan ignorantes que los enseñamos a ir al baño y les enseñamos a usar cubiertos? A cambio de permisos confundieron las órdenes y por eso se dieron, según ese ex general, si no estoy mal, dijo que se habían dado los falsos positivos. Montoya. Si mataron a parte de la población civil y que hoy se encuentra otra fosa con más de 500 muertos. Parte de la población civil, estamos hablando de una población. ¿Cuántos fueron los falsos positivos? Que se cuento que parte de la población, con todo respeto, doctor Charlie, una mínima parte de la población civil. Es que no tenía por qué haber sido ni siquiera uno. Yo no estoy diciendo que convalido eso, pero es que usted no lo puede generalizar. Es como en campaña anterior presidencial, Petro decía, es que los 10.000 falsos positivos de Soacha. O desde el lado de Uribe decía, nos vamos a volver como Venezuela. O sea, son
son estrategias de manipulación por mediática que se utilizan en campaña. Es decir, discúlpeme, doctor Charri, con todo el respeto que usted me merece, no diga parte, porque decir parte es algo muy grande. Bueno, digamos números, hay 500 cadáveres de familias enteras y de niños que encontraron falsos positivos, y ya se sabe que los falsos positivos fueron cometidos por el ejército en investigación. Por eso son falsos positivos. Lo de la Beiba, no, es que lo que se llaman falsos positivos eso es para un buen debate, porque sí, resulta que pero no es el nombre de falso positivo, de la guerrilla también. El nombre de falso positivo viene que los muestran al ejército como un ejercicio positivo. Usted es experto en el tema. Yo creo que el doctor Charri, es como también. otra cosa. Es que la guerrilla hay que reconocerlo, y eso sí yo lo sabía y lo sé, que ellos, los muertos de ellos, los entierran en fosas comunes. Cuando hemos visto un entierro de la guerrilla cuando tienen bajas o cuando tenían bajas en un enfrentamiento? Nunca. Ellos los esconden, los desaparecen, y los echan en esas fosas comunes, sino que ahora, como estamos con el cuento de repetir las cosas, entonces todos se lo echamos aquí a lo falso positivo. Es decir, y los que se han demostrado un ejemplo, contrato, es que aquí lo que quieren es que al presidente y hoy senador Uribe lo metan a la cárcel. Están buscando todos los medios, y hay una estrategia muy bien organizada para hacer eso. Bueno, pero mire, sin irnos del tema, lo que yo quería decir es, no hay falsos positivos en ese país. En ese país lo que hubo es un encubrimiento, fue asesinatos selectivos, extrajudiciales. Sí. Puede ser. Ojo con eso. Bueno, eso, pero entonces, eso no hay que llamar las cosas. Eso lo dice si lo que dice un general es que se dieron porque simplemente los soldados no entendieron las órdenes, entonces ¿en qué nivel de manipulación están las tropas? No dicho por nosotros hoy acá. Están formados linealmente, es dicho por un mismo general. Que yo les recriminé eso, yo dije, no es una forma. El general haya dicho eso, ¿no? Porque es que yo no entiendo por qué la JEP está ahí, si tenemos una Corte Penal Internacional de Roma, que esa es la que tiene que mirar aquí en Colombia si se han presentado esos casos de falsos positivos o muertes selectivas, y por qué el fiscal que encargó la Corte Penal no ha hecho ninguna todavía acusación, porque no ha encontrado hechos que el Estado haya ordenado. Esos falsos positivos que llaman, eso fue lo que se ha presentado por ligereza de algunos comandantes, de presentar hechos cumplidos, presentar, es decir, ascensos. Por permisos, por ascenso, lo que sea. Ese es el producto de este conflicto armado que hemos vivido en estos 50 años. Y eso también demuestra la posibilidad de manipulación a los mismos soldados. Estamos hablando que Charri, no es un, pero digo que es un riesgo decirles que se pueden votar. Deben Charri, hacerlo, pero cuando se acabe todo este tema de la corrupción. Charri, por eso yo no estuve de acuerdo con esa JEP, porque ese fue el peor negocio que hizo el señor Santos, entregarnos a las FARC sin condiciones, al grupo más, mire, usted lo dijo, doctor Sánchez, al grupo terrorista, narcotraficante más grande del mundo en sociedad con los venezolanos y con los mexicanos. Es que el primer acuerdo de La Habana, ¿cuál fue? Que no fumigaran más, porque ellos querían seguir cultivando como lo están haciendo. Entonces, ese embeleco de la JEP, que para mí es un embeleco que ya tenemos que aguantárnoslo ahí. Afortunadamente el presidente Duque ha ido manejando eso con mucha diplomacia, pero eso está mal. Ese es otro. Eso me acaban de escribir y me dicen, Daniel, intervenga, que salieron del tema. Sí. Antes de decir que se le va a dar la oportunidad a los militares de votar, deberían pensar en darle la oportunidad a los soldados profesionales de profesionalizarse en otras cosas. Pero el ejército actualmente está generando un proceso de formación en todos los campos, no solamente oficiales. Yo creo que en eso el ejército ha avanzado. ¿Qué es lo que yo digo? Actualmente ellos no pueden votar, pero generan influencias con su familia. Sí. El año pasado que estábamos en elecciones acá, uno visitaba en ese ejercicio electoral y uno se encontraba amigos que prestan con servicios con uno haciendo un ejercicio proselitista, y decía, yo no puedo votar, pero cuente con los míos. Claro. Que cuente conmigo. Y además, ¿por qué? Y además, yo también vi el caso de mi papá. Mi papá nos hacía votar por Angulo y en su momento por Angulo, y a mi mamá... Y después por Pava.
Yo en ese momento. Claro, mi papá. Lo pillaron. Neira. Era un ejercicio. Entonces yo creo. Yo creo que ya hay un ejercicio que se hace influencia de los sectores militares. Interesante. Pienso que hay problemas más Mi doctor serios. Guillermo Naranjo, Señor. profesor Guillermo Naranjo. Pensar de que no hay influencia de los militares hoy para una elección y de los policías para una elección, seríamos muy tontos. Obvio que ellos miran a ver cuál es la línea. Sí, claro. No creo que los Sí existe militares, esa influencia, aun lógico. cuando hay algunos, yo no sé, les fue mal o por resentimiento que votan lo contrario, ¿cierto? Porque yo vi también militares votando por Petro. Yo no sé por qué les fue mal en el ejército y la policía, porque de todo hay en la viña del Señor. Es un país de libertad, Exactamente, políticamente abierto. Entonces ¿Cómo no lo les descalifica así? no les dé miedo que demos ese paso de avanzada constitucional de libertades, darle el voto. En estos momentos es que necesitamos darle el voto a los militares y a los policías. Porque se les están yendo los votos a voy a los hacer- uribistas. Bueno, puede voy a hacer ser, un ejercicio puede que el ser. doctor Gustavo conoce del Congreso. No, me opongo. No es el momento, Gustavo. No es el momento. Bueno, vale, algunos Sí de hay los que dárselos, pero no es el Guillermo, momento. termina el comentario. Miren que los militares se presionan muy rápido, después se vinculan a la actividad política y tenemos casos Sí, claro. de senadores, acá en el Consejo, o sea, tenemos casos. Yo tengo una pregunta. Cuando se habla del derecho, eso sí es, en realidad no, cuando hablamos del derecho de elegir y ser elegido, Sí, ¿cierto? sí. Si se abre la puerta para la votación de los militares, también se abriría la puerta para que estos mismos militares sean candidatos, porque si dicen que me están violando el derecho a elegir, también me están violando el derecho a ser elegido. No, pero a los que están en servicio activo, pues habría una inhabilidad, que es lo mismo que están las inhabilidades para los funcionarios. ¿Sí? Pero abriría la discusión. Bueno. 6:46, algunos de los comentarios. Mario Andrés López, los saludamos. Dice: Colombia es el único país de Sudamérica que se resiste al comunismo y socialismo, o la izquierda, ni Cuba y Venezuela han podido interferir en nuestra democracia. Henry Torres Pinilla dice: buenas noches para todos, un gran saludo para Daniel, Guillermo, doctor Ramos y toda la mesa de trabajo. Un gran tema, comparto que las fuerzas militares puedan votar, así como lo viene haciendo la izquierda y los grupos subversivos hace muchos años. Ellos votan como cualquier ciudadano. Todo es que tiene igualdad. izquierda, derecha, Dice somos Henry todos. Torres también. Doctor Sánchez y Oscar Chari, gran saludo, pero nuestros militares, así como cuidan la soberanía y la constitución de nuestro país, también deben tener el derecho a votar y no estar coaccionados a la hora de elegir. Todos somos parte de esta hermosa nación. Los grupos guerrilleros votan hace casi 50 años. Mario Andrés López dice: Ingrid Betancourt dice que la JEP la están mintiendo los de la FARC. Sol Covaleda dice: sí, Henry, no lo puedo decir mejor porque la guerrilla sí puede votar y nadie se rasga las vestiduras. 6:47, una pequeña pausa comercial y ya vamos a regresar. Tengo una pregunta: ¿quiénes son los mayormente beneficiados ante esta iniciativa? Ya regresamos. Ya puedes pagar el impuesto predial del 2020. Recuerda que si cancelas tu factura durante el primer trimestre del año, podrás acceder al descuento del 15%. Puedes descargar tu recibo en línea a través de nuestro portal www.ibague.gov.co o acércate a los puntos de atención de la Secretaría de Hacienda para obtener tu factura. Recuerda que gracias al pago de tus impuestos podremos transformar nuestra ciudad, porque Ibagué vibra. ¡Hey tú! Sí, tú. ¿Quieres renovar tu marca, promocionar tu empresa o contar una nueva historia? Somos prácticos, sencillos y directos para lo que necesites. En Juan Zapata Publicidad te apoyamos a cumplir tus metas y volver realidad los sueños de tu empresa. Con nuestra creatividad, estrategias y experiencia, Juan Zapata es la agencia donde lo extraordinario es infinito. Contáctanos al 310-252-4717 y síguenos en nuestras redes sociales como juan.zapata.t. Lecontamos.com. Noticias verdaderas en tiempo real. El único portal judicial del centro del país. Entérese de todo lo que ocurre en el Tolima y en Colombia. Objetividad, inmediatez y seriedad en la noticia. Estamos en Facebook, Twitter y en www.lecontamos.com. Lecontamos.com. Noticias verdaderas en tiempo real. Bueno,
regresamos al aire, son las 8:49. Mire, les voy a pedir en nuestros comentarios breves, vamos hasta las 55 para que Santiago no me regañe, por favor. Mire, nos escribe Jorge Díaz desde el barrio La Feria, dice, ¿soldados profesionales? ¿En qué lo son? ¿Y por qué son profesionales? Si ganan un mísero sueldo. Gracias a Jorge Eso por es lo que hay que discutir. Gracias a Jorge por su comentario. Bueno, empezamos con el doctor Gustavo Ramos Arjona. Doctor, ¿quiénes son los mayores beneficiados con esta iniciativa? ¿Los militares en Colombia o quiénes? La democracia. La democracia. La democracia, porque vamos a tener una democracia plena. Mire, es que los militares inciden en las elecciones y la policía para votar. Yo pienso, es decir, no creo que en las elecciones pasadas los militares hayan votado o hayan incidido para que gane Petro, por ejemplo. Eso es imposible creerlo, salvo contadas excepciones, como lo dijo aquí el doctor Sánchez. Entonces yo creo que aquí el que gana es la democracia, un país abierto, libre, y estas propuestas hay que analizarlas. Por eso yo les decía, a mí no me pueden señalar de que yo soy de derecha, como algunos dicen. No, yo soy de pensamiento liberal y soy del Centro Democrático, porque es que en el Centro Democrático hay personas de todos los partidos, hay de derecha, hay de extrema, inclusive hay gente de izquierda en el Centro Democrático, hay gente que ha estado en la izquierda, que es guerrillero, por eso, y hay gente del centro. Entonces ese Centro Democrático era como cuando yo militaba en el Partido Liberal. El Partido Liberal, ¿quién lo conforma? Una serie de movimientos y de matices de diferentes pensamientos, pero todos pensando en una mente abierta como es el pensamiento liberal. Miren, una de las respuestas que dio hoy Ricardo Ferro frente a esto llama la atención y la traigo a colación. Dice, debemos entender que si queremos realmente dar un paso hacia la paz, lo primero que debemos hacer es permitir que los miembros de las fuerzas militares puedan votar en nuestro país. 6:51. Profesor Germán Sánchez, ¿quiénes se benefician con esta iniciativa? Pues lo que hay que pedirle al doctor Ricardo Ferro es que debe tener coherencia política, porque no puede andar diciendo eso cuando, digamos, en la misma discusión está diciendo que si tratamos a las fuerzas militares como si estuviéramos en un país en guerra, cuando ha negado y se ha negado reiteradamente desde el Centro Democrático, y usted lo sabe, doctor Gustavo, usted que es tan juicioso, por parte de su máximo líder, el presidente Uribe, y ahora se trata de permear al Centro de Memoria Histórica de que este fue un país en guerra, en conflicto. Sí, tuvimos una guerra y tuvimos un conflicto, y lo tuvimos con un grupo beligerante enorme que nos arrinconó por muchos años. Entonces, lo que sí hay que pedir primero al doctor Ferro, es coherencia política. Eso sí es tener coherencia política. O estamos en un país en paz, o no estamos en un país en paz, o no le sirve, o la cuidamos, o qué va a hacer. Yo sigo pensando que el mayor beneficiado de esta discusión sigue siendo la maltrecha imagen que mantiene el presidente Duque, porque se está desviando la discusión sobre temas importantes. Para mí es lo que en algún tiempo se llamaron globos, o lo que en algún tiempo se llamaron cortinas de humo, o lo que sea, pero de fondo aquí hay que discutir es sobre el desempleo, sobre todo el tema, incluso qué vamos a hacer con el coronavirus si nos llega, pero incluso qué vamos a hacer con los líderes que siguen matando, pero incluso qué vamos a hacer con tantos problemas reales que no importan si son de derecha, de izquierda, lo que sea, pero que tocan a los ciudadanos de este país. Oscar Charri. Bueno, yo creo que también el gran ganador de esa discusión, sea positiva o sea negativa, cualquier resultado que dé, el presidente Duque. Porque está tan deteriorada su imagen que lanza el Partido Centro Democrático, del cual él hace parte, una propuesta. Si la propuesta genera un rechazo frente a la ciudadanía, más adelante simplemente la retiran. Y la retiran en la memoria que el presidente Duque, presidente de ese partido, dijo, yo no estoy de acuerdo. Y si pasa, pues simplemente va también a quedar bien. O sea, está ganando, apostando por Carla y Sello gana. Entonces sube la imagen de alguna manera. Guillermo Naranjo. Bueno, yo como liberal económico, no político, económico. ¿Liberal? Vale la aclaración. Económico. No. Liberal económico. Eso es ser liberal. Usted está más cerca del espectro político al doctor Gustavo, yo sé. Sí, a mí me parece que el que dijo que era liberal. A mí me parece que los que ganan con esa decisión son los generales. Y además porque recordemos que los ascensos para ese nivel se dan en el Senado.
Importante Sí, acotación. tienes 6:54 minutos, empiezo a despedir a nuestros invitados del día de hoy. El debate queda abierto. Una hora se queda cortica, doctor Gustavo Ramos. Tenemos que conseguir la otra, que Freddy se corra de 8 a 9. Yo siempre le digo lo mismo. Muy tarde, doctor Gustavo Ramos. Consigamos la otra hora, porque los que escriben quedan ansiosos de manifestarse por las redes sociales, y eso es importante, que participen y opinen. Y muchos han comentado el día de hoy. Bueno, mire, yo termino lo siguiente, y me lo permita. Sí, señor. La imagen del presidente Duque no está como algunos pregonan, están equivocados en esa apreciación. No es que estemos mirando la herencia con que se recibió el país, sin plata, sin recursos y con la cantidad de problemas que tenemos, pero este joven presidente está sacando a Colombia adelante. Adelante, si no miremos las estadísticas, cómo va. Usted que habla de la economía va bien. Hoy tenemos un fenómeno de la economía, que ustedes los que estudian la economía, cada que el petróleo baja de precio, sube el dólar. Y cuando sube que aumenta el petróleo, entonces baja el dólar. Los únicos favorecidos ahora bajando el dólar son los cafeteros, porque les sube el precio de la carga del café. Pero esos son fenómenos ya, como se dicen, naturales. Eso no se lo podemos achacar al presidente Duque. Y por último, con la opinión del presidente Duque, estamos demostrando de que él no es el títere como algunos piensan. Él tiene su propia autonomía, es una persona de un pensamiento también muy abierto, que yo pienso que no esperaban muchos que el presidente Duque fuera a tener, como se dice, ese carácter que yo le he visto. Mire, 30 segunditos. ¿Ustedes creen que lo que manejó él a los 8 días de estar posesionado, ese paro que le organizó Petro con todos los estudiantes, y después lo de allí del Cauca, y ahora lo último, que está la guerrilla metida ahí con esos encapuchados? No va a dejar despedir los compañeros, doctor. Entonces, ese es un presidente con mucho talento y con mucho talante, democrático. Entonces a mí me parece que la opinión del presidente Duque es democrática, es una opinión respetable. Nosotros no estamos de acuerdo con esa opinión del presidente Duque. Yo sí considero que debe ser ya, no para después, el voto a los militares. Profesor Germán Sánchez, gracias por acompañarnos. Un abrazo, buenas tardes para todos. Oscar Charri, gracias por estar en el Muchas Enfoque. gracias, y como siempre nos faltó una hora. Claro que sí, Guillermo Naranjo, como siempre. Feliz noche a nuestro oyente, muchas gracias a nuestros invitados. Y nosotros saludamos de manera especial a todos los que comentaron, todos los que están desde sus hogares a través de los 1470M, sitios de trabajo, transporte público, transporte particular, mejor dicho, están conectadísimos con nosotros. Quédense con la hora de la fe, con Oscar John Freddy García. Saludo especial.